Seguimos con las áreas de la filosofía, o sea, las disciplinas filosóficas, que siguen teniendo una gran vigencia. Ya vimos en su momento cómo, aunque se especializa la filosofía con la separación, por un lado, de las ciencias positivas y por otro lado de las matemáticas, de las cuales siempre conviene saber algo, porque no olvidemos que filosofía significa amor al saber. Hoy hay tantas cosas que saber que no podemos controlarlas todas, pero si no sabemos un poco de todo, no se puede saber filosofía. Si no se sabe un poco de ciencia, no se puede saber filosofía. Si no se sabe un poco de matemáticas, incluso por lo menos saber por dónde va la cosa, no se puede saber filosofía. Si no se sabe un poco de historia de todo esto, no se puede saber filosofía, o por lo menos a la altura que merecen. Se podrían saber quizá un poco de historia de la filosofía. Muy bien. Hemos hablado ya de algunas disciplinas importantes que siguen teniendo una relevancia muy grande, y por tanto forman parte del itinerario filosófico, de la formación filosófica, y siguen siendo interesantísimas, si uno va a lo que tiene que ir. Por una parte por la tradición que recogen de pensamiento y por otra porque afectan a temas importantísimos. El cosmos, ¿cómo es? ¿Cómo lo tenemos que pensar? El universo, filosofía de la naturaleza. Con sus tradiciones y al mismo tiempo ahí sí que hay muchísima influencia, hay que repensarlo, ¿no? Las ciencias también modernas. La ética, ahí hay menos influencia, bueno, alguna en algún sentido de las ciencias modernas, pero la ética, como tenemos que vivir, sí que hay, porque algunos aspectos, por ejemplo, médicos influyen en la ética, ¿no? O neuronales influyen en la ética, evidentemente. Pero vamos, la ética, el comportamiento humano, como tenemos que ser, con su unidad con la política, con su necesaria antropología, que decimos que hay que desarrollarla también y que es otra asignatura importante, o materia importante del currículum, Y después terminamos con la metafísica, la visión general del mundo, la visión general del ser y de cómo se ha hecho todo, de cómo es todo, que también, lo mismo pasa con la cosmología, pues tiene una influencia hoy de las ciencias positivas, tiene una tradición, desde la metafísica de Aristóteles, señaladamente, y tiene también una reflexión que hay que hacer hoy. De las tres disciplinas más clásicas, originarias, vamos a decir, cuando se ha pensado siempre y se establecía el esquema de las materias filosóficas, que son la cosmología, filosofía de naturaleza o física antiguamente, la ética, unida a la política, la lógica, nos queda hablar un poquito de esta última, que sigue siendo importantísima, claro, y que es una disciplina filosófica imprescindible, y que también el desarrollo de las ciencias positivas pues no la ha desplazado. Necesitamos conocer cómo pensamos, cómo son las nociones, qué valor tienen las nociones, qué valor tienen los juicios, que son los actos de conocimiento, donde aparece la verdad, qué significa esto, la verdad. Y después el razonamiento, los distintos tipos de razonamiento y de organización del saber, de la organización de la ciencia, de método. Esto no ha perdido vigencia en absoluto. Dice, con las ciencias positivas además, como que se desarrolla también un apartado que es filosofía de la ciencia, cómo hay que hacer una ciencia rigurosa. Y bueno, que tiene sus exponentes, Popper, por ejemplo, por mencionar uno famosísimo, y digamos, ha habido también en todo esto unas tradiciones interesantísimas. La lógica también tiene su punto de partida en gran parte en Aristóteles, que tiene además un cuerpo lógico muy importante, que influyó en la Edad Media muchísimo en la formación de la universidad y que se ha desarrollado, ha seguido vigente hasta hoy, digamos en gran parte, ¿no? Aunque ha habido aportaciones, ¿no? Una reflexión importante en Kant que hace reflexionar sobre algunos puntos, porque quiere dar la vuelta a todo, aunque no lo consigue, y luego, bueno, pues también la lógica matemática ha aportado algo y después nos encontramos ahora mismo en un momento de evolución cuando aparece la inteligencia artificial, que tampoco, bueno, también es interesante compararlo porque ahí se ve también lo específico de la inteligencia humana y justamente cuando se estudian mejor estas operaciones del conocimiento, uno puede juzgar mejor qué y de qué manera opera la inteligencia artificial, entenderlo mejor. Hace falta un poquito de matemática, un poquito de cibernética, vamos a decir, de cómo funcionan estas cosas, pero... Y hemos dicho que la lógica primero tiene los actos del conocimiento, interesantísimos, precioso, y luego tiene un tema que lamentablemente se ha perdido un poco entre las disciplinas filosóficas, y ha ido un poquito desapareciendo, que es la filosofía del saber, la filosofía de la ciencia, pero en un sentido de los métodos científicos, importantísimo. Todas las ciencias, todos los conocimientos necesitan métodos, y estudiarlos un poco y pensarlos un poco es muy importante.
Esta disciplina casi ha desaparecido, lamentablemente, que era la parte 2 de la lógica. A veces se ha cambiado por filosofía de la ciencia, pero como ciencia se le da el valor de ciencia experimental, se estrecha el campo. Dice, no, también hay que saber cuál es el método de la historia y cómo es el método de la teología, por ejemplo, cómo es el método de la filosofía, cuál es el método de la historia de la literatura, vamos, de los saberes humanos y el árbol de los saberes humanos. Por cierto, que este libro, que lo he tenido aquí en las últimas clases con ganas de mencionar y nunca lo he mencionado, el mejor árbol del saber que se ha hecho en la época moderna, que es el índice que hizo Mortimer Adler a la Enciclopedia Británica, que lo hizo antes de hacer la última versión de la Enciclopedia Británica. Y aquí está, pues todas las disciplinas, digamos, ordenadas de los saberes humanos, divididas en 10 partes, que las cito para que se vea un poco la cantidad de cosas que hay que saber, y que esto pertenece a este segundo punto de la teoría del saber. La materia y la energía, un gran mundo. La tierra, en sí mismo muchísimas cosas. La vida en la tierra, la vida humana, la sociedad humana, el arte, la tecnología, la religión, la historia de la humanidad y las distintas ramas del conocimiento, entre las cuales trata precisamente la lógica, también las matemáticas, etc. Bueno, un árbol del saber de la época moderna. Y que eso mismo, el establecer el árbol del saber, ya es hacer filosofía. A esta lógica, claro, modernamente se han extendido hacia otras disciplinas. Por ejemplo, modernamente se ha dado mucha importancia, quizá desde el siglo XVIII, sobre todo XIX, al lenguaje. Claro, el lenguaje es el instrumento de la inteligencia, entonces entender bien el lenguaje es un tema realmente difícil. Y aunque hay mucha expansión, es un tema como difícilmente tratable bien en filosofía, por su propia complejidad y porque tiene algo de, quizá, de círculo vicioso, el lenguaje que habla del lenguaje, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejamos. Desde luego hay ahí un campo enorme, interesantísimo y que merece la pena tener ideas generales. A veces son disciplinas separadas, ¿no? La lógica, también a veces se hace una teoría del conocimiento que proviene de la respuesta a las objeciones de tipo agnóstico, o sea, de no pensar que se puede alcanzar ninguna verdad, que aparecen desde Kant, vamos a decir, modernamente, ¿no? Entonces hay una respuesta en las disciplinas filosóficas que es teoría del conocimiento y después hay un cierto nuevo reparto entre la lógica y la teoría del conocimiento. Pero en fin, son disciplinas filosóficas todas interesantes y además el lenguaje, decimos. Bueno, toda esa área de la verdad, del conocimiento, del lenguaje. Después tenemos otra área que también es moderna, vamos a decir, que no estaba establecida como disciplina separada, aunque claro, el fenómeno ha existido siempre, que es la estética, la filosofía de la belleza, el fenómeno humano tan importante, que en el romanticismo adquiere, bueno, antes ya en el siglo XVIII, pero en el romanticismo adquiere una importancia muy grande y que da lugar a una disciplina muy bonita, que es la estética, un poco difícil y que, bueno, que también tiene mucho que decir, los distintos géneros de belleza, la experiencia de la belleza y que tiene también aportaciones de distinto tipo, según la formación filosófica de los autores del pasado y que hoy también, en un momento en que parece que las bellas artes han entrado en crisis, y interesa entender que una cosa es el sentido estético y la estética y otra cosa es la belleza. Se pueden hacer cosas que quieren decir algo en la estética, pero no se refieren a la belleza. Bueno, no entramos más. Ahí está una disciplina interesantísima. Después, claro, podríamos decir, interesa volver un poco a qué tipo de conocimiento es la filosofía. Bueno, dicho, todas las ciencias tienen un tipo de abstracción, que es una primera abstracción. Las ciencias, ya lo decía Aristóteles, no hablan de particulares, no hablan de cosas, aunque quizá ha habido fenómenos en la historia de la evolución, por ejemplo, puntuales, pero hablan de tipos de seres, o sea, de cosas que se refieren a muchas cosas, se llaman universales. Nociones, hablan de nociones. El aparato digestivo no es el aparato digestivo de este perro, sino el aparato digestivo, digamos en general, ¿no? Y así con todas las disciplinas. Y eso significa que hay un grado de abstracción. Hemos dejado los individuos, nos hemos quedado con las ideas. Bueno, pero caben sucesivos grados de abstracción, de síntesis. Y pertenece a la filosofía precisamente a hacer las síntesis más altas. Lo decía ya Aristóteles, que la filosofía es de los primeros principios, de las primeras causas. Se refería a la metafísica sobre todo, pero efectivamente es propio de una visión filosófica hacer una abstracción, que es distinto de una generación. Lo veremos al hablar de método. Me interesa mucho distinguir esto, porque si solo es generalizar una cosa dicha de una manera más vaga, eso no es. Es cuando se descubre una estructura inteligente sobre
una materia que hemos pensado. Dice, aquí esto, las líneas son estas, los principios son estos, los puntos... Cuando estás haciendo eso, esa abstracción, estás haciendo filosofía. Por ejemplo, uno se dirige a lo que es la cultura, el fenómeno de la cultura. Y dice, ¿se puede hacer una filosofía de la cultura? Sí, si sabes designar cuáles son las estructuras fundamentales, los puntos fundamentales, sabes abstraerlos, las nociones fundamentales, los puntos fundamentales, la relación que tienen, estás haciendo una filosofía de la cultura. La historia, pues pasa lo mismo. Si determinas los protagonistas, por ejemplo en San Agustín, Dios y el ser humano, o en otros, las naciones, bueno, ¿hasta qué punto las naciones son sujetos históricos? Cuando determinas estas cosas y ves lo que ha sucedido y si hay leyes o no hay leyes, si hay patrones o no hay patrones que se repiten, qué movimientos, qué se mueven en una historia, qué realmente empuja, o también cómo se forma el conocimiento histórico. Cuando haces esto, estás haciendo ciertamente filosofía de la historia. Se ha hecho, y se ha hecho muy bien, y hay cosas muy bonitas. A veces esta materia se puede dar o no, pero es una materia filosófica, y también nos indica que efectivamente una manera de obrar filosófico, que es establecer esta síntesis sobre algún campo del saber. Por eso también se puede hacer filosofía, aunque no entre los itinerarios de estudio, en los cursos, aunque no entre, ¿verdad?, en los planes de estudio. Uno dice, ¿puede haber una filosofía de la economía? Hombre, claro. Si en lugar de una generalidad vaga, tú determinas cuáles son los agentes importantes de la economía, por ejemplo, qué es lo que pasa, qué leyes se pueden observar, pero no simplemente experimentalmente, sino abstrayendo, dices, bueno, estás haciendo una filosofía de la economía, como vas a hacer una filosofía del dinero, que existe también, ¿no? Una filosofía del comercio, ¿de qué elementos entra el comercio? Bueno, se puede hacer casi de cualquier cosa. Ya ha habido por ejemplo, no he mencionado, pero un aspecto humano quizá sutil, pequeño, pero del que también cabe una reflexión, es el humorismo, filosofía del humorismo. Bergson, que lo hemos citado, tiene una filosofía de la risa, un libro sobre risa muy bueno. O también hay sobre el dolor, sobre el sufrimiento, sobre cualquier campo sobre el que cabe una abstracción y un análisis de los elementos fundamentales y que tienen relación, un descubrimiento de las relaciones, cabe hacer filosofía. Pero en fin, eso no nos oculta que hay un itinerario de las disciplinas importantes que son las que hemos citado, ¿verdad? Filosofía, naturaleza, ética, política, antropología, metafísica, lógica, teoría del conocimiento, filosofía del lenguaje, estética. También si queremos filosofía de la historia, filosofía de la cultura, etc. Filosofía de la religión, no lo he mencionado, pero lo mismo, hay una estructura fundamental, hay elementos fundamentales, se hace una filosofía de la religión, esa existe, vamos. No lo he puesto aquí en la lista, pero hay que ponerlo. Pues esto nos da una idea de estas son las disciplinas filosóficas, todas interesantes, todas vigentes, todas con unas tradiciones, con unos libros importantes, con autores relevantes, que vale la pena estudiar.